O Jeremías capítulo 40. Les pongo un poquito en contexto, ¿ya? El pueblo de Jerusalén ha sido invadido por Nabucodonosor, ¿ya? El pueblo de Israel ha sido sometido y ha habido destrucción, ¿ya? Jeremías es un profeta que está hablando acerca de esa destrucción. Y sucede que Jeremías estaba preso cuando Nabucodonosor toma la ciudad. Y Jeremías ha estado hablando acerca de esto por muchos años y se está cumpliendo lo que él ha profetizado algunos años atrás, ya se está cumpliendo, ya vino Nabucodonosor, ya tomó la ciudad. Y el capítulo 40 es justo la continuación de esa toma ya. Versículo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán. Ahora, ¿quién es este Nabuzaradán? Nabuzaradán es un militar, ¿ya? Es el que quema el templo de Jerusalén. ¿Ya? Nabuzaradán es un ministro de Nabucodonosor y él es el que viene y ha tomado la ciudad de Jerusalén, ha destruido el templo en Jerusalén y ha destruido también los palacios que hay ahí. También ha matado a mucha gente. A la gente de Jerusalén las ha matado. Dice el versículo 1, la palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabuzaradán preso y encadenado entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén que eran deportados de Babilonia. Ahora, quiere decir que Jeremías ha estado preso, ha estado encadenado, y ha estado entre los otros cautivos que los iban a deportar a Babilonia. Jeremías, cuando Nabuzaradán ha tomado el templo y ha destruido la ciudad de Jerusalén, ha encontrado a Jeremías preso, encadenado. Y entonces a la gente que se había quedado en Jerusalén los iban a llevar para Babilonia. Y entre esos deportados ha encontrado a Jeremías, iba a ser deportado. Pero dice el versículo 2, el comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías, o sea, lo llevó a un lado y le dijo, el Señor, tu Dios, decretó esta calamidad para este lugar y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. ¿Qué amenazas? Las amenazas de destruir Jerusalén, la amenaza de destruir el templo, la amenaza de que iban a morir, que Nabucodonosor iba a venir y los iba a matar. Todo esto, dice el versículo 3, todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. Ahora, Nabuzaradán, él no es judío. Nabuzaradán es de Babilonia, ha venido con Nabucodonosor. Él no conoce a Jehová el Señor. Pero sin embargo, él le dice a Jeremías, todo esto que les ha ocurrido a ustedes, que han muerto, que el templo ha sido destruido, es porque ustedes desobedecieron la voz del Señor. El versículo dice 4, le dice a Jeremías, no obstante Jeremías, hoy te libero de las cadenas que te sujetan las manos. Lo liberó, lo dejó libre. Y además le dijo, si quieres venir conmigo a Babilonia, ven conmigo, que yo te cuidaré. Nabuzaradán no era judío y él estaba cuidando al siervo del Señor, a Jeremías. Y le dice, pero si no quieres, no lo hagas. Si no quieres venir a Babilonia, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra, ve a donde más te convenga. Ahora, ¿qué clase de militar es este? Un hombre escogido por el Señor. Este militar, mire hermano, a ver, porque él acaba de destruir el templo, acaba de prender fuego a la ciudad, al templo lo acaba de destruir. Sin embargo, al siervo de Dios, a Jeremías, que estaba preso, lo libera y le dice, y él, ¿ya? Más bien Jeremías tenía que haberle dicho, ¿verdad? Esto nos ha ocurrido porque hemos pecado. Pero no, el comandante, el jefe de la guardia le dice, todo esto les ha ocurrido a ustedes porque han desobedecido la voz del Señor. Alguien
que viene de afuera. Es como que un incrédulo viene y te diga, mira, todo lo que te está pasando es porque has desobedecido al Señor. Y tú te quedas, ¿qué? Estudiado la palabra de Dios, hermano, A lo mejor, como los niños que la han oído y se salen. a lo mejor. Pero era un siervo del Señor, sí era un siervo del Señor porque estaba obedeciendo lo que el Señor les había dicho. Destruir el propio templo de Jehová. Es como que vengan y destruyan el templo, ¿verdad? Y queden en ruinas y le prendan fuego, le prendieron fuego. Y este Nabuzaradán, este es el que hizo todo esto. Versículo 5. Entonces le dice, ¿quieres irte conmigo a Babilonia o quieres quedarte aquí? Pero versículo 5 dice, como Jeremías no se decidía, o sea, Jeremías estaba así, ¿me voy a Babilonia o me quedo aquí? Ahora, ¿qué tiene Jeremías alrededor? Destrucción, muerte, todo alrededor había mucha muerte, había muchos muertos. Y como no se decidía, versículo 5, como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió, vuelve junto con Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo, o ve a donde más te convenga. Luego el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo y lo dejó en libertad. Jeremías se fue entonces junto con Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa y se quedó con él en medio del pueblo que había permanecido en el país. Ahora, ¿quiénes habían permanecido ahí? Solamente los pobres. Los pobres nomás quedaron ahí, el resto había sido deportado a Babilonia. ¿Qué podemos entender de este pasaje, hermano? ¿Ya? Podemos entender varias cosas. Que el Señor cumple su palabra y sus amenazas. Sí, el Señor amenaza. Sí, el Señor dice, si no te portas bien te voy a castigar. Y por muchos años le había dicho a Jerusalén, le había dicho, si no te portas bien, vuélvete. Se había ido detrás de los ídolos, habían quemado a sus hijos en el fuego. Es idolatría. Se habían ido tras los dioses del sol, la luna, las estrellas. Ellos decían, eso es mi Dios. Y habían dejado al verdadero Dios, al Dios de la creación, al Dios que creó todas las cosas, lo habían abandonado. Jeremías dice que el pueblo le dio la espalda al Señor. Entonces, que se cumple la palabra del Señor, sí se cumple la palabra del Señor. Cuando el Señor dice una cosa, se va a cumplir. Y aquí se ha cumplido muchos años de profecía, se cumplieron en este día, se cumplieron. Se cumplió la destrucción del templo, se cumplió la destrucción de Jerusalén. Y Nabucodonosor, Jeremías más en unos capítulos anteriores dice que Nabucodonosor es el siervo del Señor. ¿Cómo un siervo del Señor puede venir a destruir el templo del Señor? El Señor mira. Solo uno sabe el corazón de él, porque ellos por quedar bien con el pueblo hacen tantas cosas, los hombres de gobernación. Por estar bien con el pueblo, no perder su trabajo, pues necesitan comer. Pues sí. Hacen muchas cosas, pero Dios ve los corazones, no ve las acciones. Y le llama siervo. Y le llama siervo de Jehová. Ahora, solo para que ustedes tengan una idea, miren, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. Un poquito de lectura, ¿no? Así es, con capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25. ¿25? Sí, 25. ¿Están? Versículo 8, ¿ya? Versículo 8. Aquí Sedequías el rey ha sido tomado, ante sus ojos mataron a sus hijos y después le quitaron los ojos a Sedequías, ¿ya? ¿Ya? Versículo 8. A los 7 días del mes, ¿están conmigo ahí? ¿Sí? 25:8. A los 7 días del mes quinto
del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán. ¿Ven? Jeremías está hablando de ese Nabuzaradán. Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y ¿qué hizo? Le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además deportó a la gente que se quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre, a los que se habían aliado al rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se quedaran en los viñedos y en los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases de las fuentes de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, las vajillas, todos los utensilios de bronce que se usaba para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios, de los aspersorios, todo lo que era de oro y de plata. El bronce de las columnas de las fuentes y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura. El capitel era de bronce que estaba encima de cada columna, medía 1,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Todo eso, todas esas cosas, se las llevó este ministro a Babilonia. Todo. Destruyó el templo del Señor, quemó los palacios, destruyó Jerusalén y al final liberó a Jeremías. Entonces, O sea que lo que él hizo fue como su trabajo, pues, como exactamente, era lo que el Señor le había dicho que haga. el Señor se aspiración a la manera que él ¿Y todo por qué sucedió? Porque el pueblo había desobedecido la voz del Señor. El Señor había mandado a sus profetas, a Isaías, a Jeremías, y no habían obedecido. Eso quiere decir que nosotros como cristianos, si desobedecemos lo que Dios nos manda en su palabra, Dios puede utilizar a un converso, ¿no? Y llamarlo siervo. Y llamarlo siervo. Una vez Vicky, cuando yo le pregunté, Nabucodonosor no es judío, pero Jeremías lo llama siervo, y Vicky me dijo, es que hace la voluntad del Señor. Y sí, en verdad hace la voluntad del Señor. Bueno, algo aprendieron el día de hoy. Pregunta. Dice el Señor que Sí. Jeremías, mi siervo Nabucodonosor, ¿qué? Mi siervo. Todo lo que hizo ha sido malo. Ha estado malo, ha hecho cosas malas. ¿Por qué el Señor le dice mi siervo? Mi siervo por lo que... escuchaba a todos, el rey David tantas cosas, Salomón, y aún así el Señor Otro pasaje de Jeremías va a decir de que Nabucodonosor es la vara con la que el Señor castiga a Israel. Jeremías. Bien dice la Biblia que los gobernantes, las autoridades son puestas por Dios, ¿no? Ándele. Yo cuando voy a hablar de los gobernantes, no hay total, el Señor los pone, si no es voluntad. Dios los pone y Dios los quita. Ahí está. Hay que orar por ellos, porque les Así es. necesitamos buenos gobernantes, pero ellos son, y saben por qué. Porque no siempre nos va a dar el mole en la mesa. A veces no lo merecemos. Ahora mi pregunta es así media curiosa, ¿ya? Entonces ustedes están obedeciendo la voz del Señor. Ustedes están obedeciendo lo que el Señor dice. Si ustedes están haciéndolo, que el Señor los bendiga. Pero si no están cumpliendo la palabra del Señor, tengan en cuenta que el Señor castiga a los hijos desobedientes, ¿ya? A los que no obedecen la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a orar. Hermana Milka, usted diríjanos la oración. Padre bendito, por Dios, bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permite, Señor, estar aquí en este lugar, bendito Padre.
Te ruego, Señor, que todo lo que hayamos aprendido, Señor, haya sido de provecho, Señor, para nuestras vidas, Padre Santo. Y que podamos, Señor, poner en práctica, bendito Dios, todo lo que aprendamos, bendito Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, agradecidos por tu palabra, Señor, que hemos recibido de tu siervo, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que al salir de este lugar, Señor, nos lleve, Señor, tu novedad a nuestros hogares y que podamos, Señor, hacer lo mejor para ti, bendito Dios. Pero eso, Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, rogándote y implorándote, Señor, para que tú, Señor, nos guardes, nos cuides, Señor, de cualquier peligro, de cualquier enfermedad, bendito Padre. Estamos en tus manos, Señor, somos hijos tuyos. Y así, bendito Padre, te rogamos, Señor, que obres en nuestras vidas, Padre Santo, la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra y gracias porque hemos aprendido, Señor, de estos siervos, Señor, que han hecho todo mal ante los ojos de Dios, pero realmente el Señor los mira, Señor, como sus siervos. Gracias, Padre Santo, por ellos. Y que así, Señor, oramos así, Señor, que así nos veas a nosotros también, Padre Santo, porque somos tus hijos. Te agradecemos todo, bendito Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hey, Pixie. What happened? Twin. Su presidente está enfermo, oren por su presidente. Que el Señor lo... Recuerden que no hay autoridad sino puesta por Dios. Toda la autoridad está puesta por Dios. Y oren para que puedan votar bien, la gente pueda votar bien y elegir un nuevo presidente ahora. Menos de un mes, ya casi un mes, ¿no? Sobre noviembre ya. Ya vamos a hacer las votaciones bien esta semana. Y luego hay unas proposiciones por aquí del estado de California también. Leanlas y voten los que puedan votar. Hermana Delia, vamos a orar por hermana Nila, por hermana Nila, ¿ya? Para que el Señor la cuide en estos tiempos, ¿ya? Y también vamos a orar por, no sé si ustedes recuerdan a la esposa del hermano Cosme. Cosme Román, ha sido hospitalizada. Se operada de la vista. Se han operado en esta semana de la vista, ¿ya? Entonces, creo que está en Guará. En Guará, se está recuperando. Está en Guará. Hermanita, entonces ore por estas dos hermanas y por los hermanos que no han venido para que el Señor los cuide. También pido oración por la hija de la hermana Margarita, que le han dicho que tiene cáncer también, seno, su hija, y entonces ella no es cristiana, ¿no? Pero la hermana mucho pide oración por su hija. Creo que en este mes la van a operar. Entonces se llama Ivonne, se llama la muchacha, para que primero que ella pueda recibir en su corazón y segundo pues, que salga bien de la operación. ¿Qué? Vamos a orar, ¿ya? Manita de él. Padre bendito, nuestro Dios y Señor, en esta hora, Señor, estamos reunidos aquí en este lugar, bendito Dios, donde sabemos que tu Santo Espíritu está aquí, sabemos que tú nos escuchas en todo lugar donde estemos. Yo sé que tú te alabas, bendito Dios, cuando nosotros clamamos y hacemos la voluntad de Dios. Estamos aquí con el propósito de estudiar tu palabra, de aprender más de ti, Señor, sobre todas las cosas que está pasando, bendito Dios, que sea usted reprendiendo toda enfermedad y todo lo que está sucediendo en todo el mundo. En este momento, Padre eterno, yo cedo por mi hermana linda, Señor, confiando que usted es el único que nos protege de toda tentación, de toda enfermedad y de todo lo que venga dentro de Dios. Sea usted protegiéndonos, Señor. Por eso, Señor, siempre
que tú la seguirás cuidando y que pronto nos reunamos aquí todos los hijos tuyos, bendito Dios, confiando, Señor, que todo esto va a tener un fin, siempre y cuando que seas voluntad, Señor. Ahora también te rogamos por la esposa de tu hermano Jorge, Señor, que la han operado, bendito Dios, que está padeciendo, bendito Dios, que sea usted poniendo su mano de sanidad sobre ella, que tu Santo Espíritu, Señor, la cuida y que pronto se mejore, bendito Dios. Ayúdalo, bendito Jesús, porque si en nada somos, entonces pongamos por la salud de nuestra hermana y que sea usted viviendo su vida, Padre Celestial. En tus manos, bendito Dios, ponemos sus peticiones y que sean escuchadas, bendito Dios, y esperar que se haga su voluntad suya, Padre Celestial. También rogamos por la hermana, hija de nuestra hermana Margarita, bendito Dios, que lo han declarado cáncer, bendito Jesús, pero sabemos que para ti no hay nada, cosa que no se cumple, bendito Dios, pidiendo su sanidad, que usted pueda sanar ese cáncer, bendito Dios, con tu gran poder que tú tienes y con tu gran misericordia, Padre Dios. Rogamos por esta hija de nuestra hermana Margarita, Padre Santo, que sea usted obrando en su vida, en su salud. Lo ponemos en tus manos, bendito Dios, que los doctores que nos están viendo, que haya una solución, una sanidad por medio de tu presencia, Señor. Te rogamos todo esto, bendito Dios, y que sea usted que declare sana a esa hermana, bendito Dios, y que haya recibido o no, Señor, pero clamamos por ella, Padre bendito. Todo tu pueblo iremos a estar orando por ella, bendito Dios, por esas peticiones que estamos haciendo, Señor. En tus preciosas manos te ponemos todo esto, Padre Celestial, y confiamos que usted nos va a escuchar, Señor. Te damos la honra y la gloria en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús.